Boca tuvo un 2025 lleno de contrastes, y si hay un sector que lo refleja mejor que ninguno, es el de los delanteros. Algunos salvaron la temporada cuando parecía perdida, otros decepcionaron de forma escandalosa y varios dejaron más preguntas que respuestas. En este video vamos a analizar uno por uno a los delanteros de Boca en el 2025, en base a su rendimiento, su contexto, su impacto real y la responsabilidad que cargaban. Arrancamos con el que para muchos fue el que salvó el año, Ezequiel Ceballos. El changuito por fin tuvo su año en el que se convirtió en chango e increíblemente en un acto de redención terminó siendo uno de los máximos responsables de la clasificación del Ceneice a la Copa Libertadores, luego de ponerse el equipo al hombro en la recta final del campeonato. Ahora bien, en un balance total hay que recordar que el chango inició el año como titular por su buen cierre de 2024 y en apenas un puñado de partidos Gago lo limpió y de hecho le dijo la célebre frase ante Alianza Lima: corre porque te saco a la mierda. Desde allí y hasta junio, Ceballos no vio muchos minutos, teniendo como mayor incidencia su gol errado para el empate en el Monumental. En el Mundial de Clubes, el chango tampoco vio minutos, ingresó desde el banco ante Bayern y Benfica, partidos en los cuales no solo no aportó nada, sino que inclusive parecía perjudicar al equipo al no tener un buen retroceso defensivo. Ante el Auckland City fue titular, pero increíblemente a los pocos minutos de arrancar el partido y sin ninguna explicación hasta el día de hoy, pidió el cambio. Esto supuso obviamente un enojo en Russo y su cuerpo técnico, que lo borraron durante algunos partidos al regresar al país. Luego de eso los partidos fueron pasando y Ceballos ingresaba desde el banco, pero sin gerencia alguna. No terminó de cambiar los partidos o de romper las defensas rivales, hasta que llegó el 18 de octubre. Boca perdía 2-0 en la Bombonera con Belgrano y recién entrado como una alternativa, Ezequiel luego un gran remate descontó en el partido. Aún así, Boca ese partido lo terminó perdiendo, pero el chango después de muchísimo tiempo volvía a convertir un gol con la camiseta de Boca. Eso sí, en ese momento nadie se animaba a decir que el chango había recuperado la valentía, ya que no se sabía si fue un simple espejismo o si era el retorno de una de las joyas más valoradas de Boca predio en los últimos años. Y la fecha siguiente ante Barracas fue la confirmación. Boca perdía 1-0 con el Guapo de visitante y comprometía mucho su clasificación a la Libertadores, pero Ceballos ingresó desde el banco y cambió el partido rotundamente. Boca logró destrabar la situación y logró llevarse los 3 puntos claves y dorados para clasificar a la Libertadores. Luego de anotar un gol importantísimo para ganar en La Plata por otros 3 puntos de oro, llegaba el Superclásico y la prueba de fuego. El changuito se convirtió en chango y después de un golazo y una asistencia se confirmó su partidazo y la clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores. Como notamos, tenemos un año muy irregular y de hecho muy malo hasta octubre. Si bien es cierto que es preferible que juegue bien todo el año, por lo menos podemos decir que en uno de los momentos más calientes del campeonato, como es la definición de las copas, Ceballos dio la cara, sacó pecho, mostró su mejor versión en el club y clasificó a Boca a la Copa Libertadores. Luego de este gran cierre de año, está de más decir que el chango ya se consolidó en el puesto y que es uno de los pilares de Boca pensando en el 2026. Estadísticamente, Ceballos en 2025 hizo 6 goles y 4 asistencias, y yendo a las estadísticas más en detalle, podemos encontrar un gol y asistencia ante Monte Maíz por Copa Argentina, uno para liquidar el partido versus Independiente Rivadavia en la Bombonera, otro para liquidar el partido ante el mismo rival en Mendoza y una asistencia en la goleada de Boca 4-0 ante Defensa y Justicia. Los 3 goles y 2 asistencias restantes ya fueron mencionados anteriormente: su gol ante Belgrano, la asistencia ante Barracas, gol ante Estudiantes de La Plata y gol y asistencia en el Superclásico. En lo que respecta a lesiones, sabemos que Ezequiel sufrió varias a lo largo de su carrera, que lo marginaron durante mucho tiempo, pero este año solo un problema en su tobillo lo marginó a los partidos contra Central Córdoba y Defensa y Justicia. En resumen, Ceballos tuvo un año de redención y recuperación absoluta, corrigió sus problemas con las lesiones, recuperó la confianza y el hecho de que haya liderado al equipo a clasificar a la Copa Libertadores luego de 2 años de ausencia hacen que se haya ganado un merecido 7 y ser uno de los mejores delanteros de Boca en el año. Pero no todo fue aparición, crecimiento y soluciones. Ahora pasamos al otro extremo, un jugador con más nombre, con más experiencia y más responsabilidades, que terminó protagonizando el mayor fracaso del año: Edinson Cavani. Cavani es el jugador que más cobra de todo el plantel junto a Paredes y tuvo un año pésimo. En ningún momento estuvo a la altura ni demostró querer estarlo. Sin dudas, fue la peor versión mostrada por el uruguayo desde que llegó al club. Su sacrificio y aporte al juego de 2023 y sus goles del 2024 brillaron por su ausencia en este 2025 del Matador. Increíblemente es el capitán del equipo y no estuvo en ninguno de los partidos más importantes del año. No jugó la ida ante Alianza Lima, no estuvo presente en ninguno de los 2 superclásicos, no jugó ante el Benfica, ni contra el Bayern,
ni contra Racing en la Bombonera. En definitiva, fue un año pésimo para Cavani, en lo futbolístico, en lo estadístico y en lo físico. Teniendo en cuenta su importancia, su salario y otras cosas más, queda más que claro que el año de Cavani no puede pasar los 2 puntos. Flojísimo lo uruguayo, la verdad. Estadísticamente podemos observar que Cavani jugó 24 partidos, repartidos en 1652 minutos, en los cuales anotó 5 goles y repartió 2 asistencias. Pero si vamos más al detalle, sus goles fueron ante Huracán y Defensa y Justicia para abrir un partido que Boca terminó ganando, ante Atlético Tucumán, un gol que no sirvió para nada porque lo hizo sobre la hora con Boca perdiendo 2-0 que ya estaba eliminado, y ante Banfield y Tigre para sellar el triunfo 2-0 de Boca, por lo que podemos notar además que los 5 goles casi no tienen relevancia alguna en el año de Boca, por lo cual para ser el portador de la número 10 y una de las caras de la institución no hizo nada importante ni relevante. No le pongo un 1 solamente porque hay un jugador que tuvo peor año que él. En el apartado físico, Cavani se perdió un total de 19 partidos por culpa de las lesiones, estando entre ellos lo más importante del año de Boca, como mencionamos anteriormente. Una vergüenza total. La realidad es que el mal año de Cavani también se puede relacionar a sus problemas físicos debido a la edad. Por eso yo creo que su 2026 va a ser igual de malo, pero bueno, ojalá equivocarme. Y después de ver el peor año de una figura absoluta, aparece un caso completamente opuesto. Un delantero que jugó mal en gran parte del año, pero aún así terminó siendo decisivo. Miguel Merentiel. Esta fue la tercera temporada del uruguayo en el club y quedó bastante en claro la clase de jugador que puede llegar a ser. Miguel tuvo un año complicado y lleno de irregularidades. Durante el primer semestre con Gago al mando, la bestia era considerado el tercer 9 por detrás de Cavani y Jiménez. Su nivel era muy bajo y se lo notaba desconectado del equipo. Aún así, y bajo ese contexto, la bestia logró hacerle un gol a River en el Monumental, aunque Boca terminó perdiendo ese partido. Llegó al Mundial de Clubes y vimos sin ningún tipo de dudas los 2 mejores partidos de Miguel con la camiseta de Boca. Ya con Russo en el banco, este le devolvió la confianza, le otorgó la cinta de capitán y Merentiel, en busca de revancha luego unos 6 meses muy flojos, respondió. Partidazo ante el Benfica, corrió a todos, presionó, se involucró en el juego y la única que le quedó la mandó a guardar. Luego, en el partido siguiente ante el Bayern, volvió a demostrar por qué era el capitán de Boca en el Mundial de Clubes. Dejó la vida ante el club alemán y luego una gran jugada individual hizo un empate antológico, el que probablemente será recordado como uno de los mejores goles del primer Mundial de Club de la historia. Sin embargo, la realidad desde que volvió a la Argentina fue otra nuevamente. Se lo notaba nuevamente desconectado, sin entender el juego, aunque aún así siguió metiendo goles importantes, como a Estudiantes para ganar sobre la hora, a River y un doblete a Talleres en octavos, entre otros. Por eso podemos deducir que el tercer año de Merentiel en Boca fue extraño, fue quizás el peor hablando netamente de lo futbolístico. Un jugador perdido en la cancha, pero un año muy similar en estadísticas a los 2 años anteriores, registrando 16 goles y 4 asistencias en 44 partidos. Además, hay que aclarar que de esos 16 goles hay 2 a equipos europeos, 2 a River, 2 en playoff, 2 para ganar el partido sobre el final y otro para abrir un resultado. Por eso, ante su bajo nivel futbolístico, no podemos determinar que el año de Merentiel haya sido malo. Si bien su aporte en el juego fue bajo, en los resultados fue bastante clave. Por lo tanto, al igual que Ceballos, se gana un sólido y merecido 7. En el aspecto físico, la bestia se mostró impecable y por lo menos de manera oficial se dio a entender que Merentiel no se perdió ningún partido del año por lesión y que cada vez que no fue parte de la partida inicial fue por una decisión pura y exclusivamente futbolística. Un gran dato a tener en cuenta. Si lo de Merentiel divide por la contradicción entre juego y goles, el próximo caso directamente genera discusión constante en los hinchas. Milton Jiménez. Probablemente el caso más polémico del momento. Jiménez inició el año siendo suplente de Merentiel, pero luego de la eliminación ante Alianza Lima le ganó el puesto y se consolidó como el delantero titular de Gago. Tan así que Jiménez fue uno de los varios responsables de esa racha de victorias que tuvo Boca en el primer semestre. Mostró un buen nivel y una buena puntería frente al arco. Sin embargo, sobre el final de la apertura, su nivel bajó y no estuvo a la altura de los partidos de playoff. En el Mundial de Clubes pasó nuevamente lo mismo. Entró como recambio de Merentiel en ambos partidos frente a los europeos y la sensación fue idéntica. Un jugador pesado, lento, sin despliegue, ni aporte en ataque ni en defensa. Un pésimo torneo para él. Luego del Mundial de Clubes y con un Cavani medianamente recuperado, perdió el puesto hasta que el matador se volvió a lesionar. Su vuelta no fue para nada mala, volvió con goles y peso en ataque, pero le ocurrió nuevamente lo mismo y en peor medida que en el primer semestre. Pésimo cierre de año para Milton, que en los últimos 6 partidos del año llegó a tener un promedio de 2 goles cerrados por partido más o menos. Realmente fue muy malo su cierre de año, no hay manera de explicarlo, porque no era solo de cara al arco. El juego nunca mejoró su nivel por abajo y ya no podía ni siquiera bajar las pelotas que venían por arriba. Fue tan malo de verdad su cierre del campeonato que es apuntado y con razón como uno de los máximos responsables de que Boca haya perdido el torneo de clausura. La realidad también es que Milton metió varios goles, 10 goles
goles y 4 asistencias para ser precisos. Sin embargo, quitando su doblete ante Barraca Central, el resto fueron en partidos de menor importancia. Suman puntos, obvio, pero no son ante rivales o presiones enormes. Por eso me parece que lo mejor es que el año de Jiménez reciba 4 puntos. Hizo gol y estuvo presente cuando se le pidió, pero cuando se necesitó que demuestre por qué es el 9 de Boca, no supo hacerlo. Y eso le pasó factura tanto a él como al equipo. Físicamente no se lo notó muy bien hasta fines de año. Era un jugador lento, pesado y sin movilidad como dijimos anteriormente, aunque a finales de año recuperó un poco el ritmo. Todo esto antes de volverse el peor jugador del 11 con diferencia. En cuanto a las lesiones, Jiménez se perdió un total de 6 partidos en todo el año, distribuidos de distintas maneras, ya que si bien sufrió distintas lesiones, ninguna lo apartó mucho tiempo de las canchas. Y si hasta acá hablábamos de rendimientos discutibles, lo que viene ahora ya no entra en el debate futbolístico. Lucas Hanson. Sí, escuchaste bien, Hanson sigue siendo jugador de Boca y jugó en el 2025, una locura total. Lucas disputó 6 partidos en el año, y peor aún, repartidos en 165 minutos, una vergüenza, son menos de 2 partidos completos. Es una vergüenza total y más teniendo en cuenta el sueldo que cobra. Ya de por sí es una vergüenza que cobre un sueldo por jugar 165 minutos en un año, pero encima y para colmo, al descerebrado de Gago se le ocurrió que era buena idea ponerlo ante Alianza Lima en Perú, en probablemente uno de los partidos más importantes del año, donde Luquitas disputó un total de 18 minutos. La verdad que el ciclo de Gago es una locura tras otra. Hablando estadísticamente, Hanson hizo un gol, el quinto ante Monte Maíz en el primer partido del año, y luego se dedicó a mirar en primera fila todos los partidos del equipo durante el resto de la temporada. No hay mucho más para explicar sobre Hanson, y sin tener que dar muchas más explicaciones, su año es un 0 de 10 directamente, es incalificable. Realmente un desastre, decía en Boca, búsquenle una salida, por favor. Y por si alguien se lo preguntaba, aunque no creo, Hanson no se perdió ningún partido del año por lesión, y era obvio, ¿cómo se va a lesionar si ni juega? Ya sería una locura de se lesiona en los entrenamientos. Del desastre silencioso pasamos a una decepción mucho más ruidosa, pero no fue solo rendimiento, también fue inversión y expectativa. Alan Velasco. Alan llegó en enero de 2025 por la suma de 10 millones de dólares y luego de generar bastantes expectativas tuvo un año pésimo. Realmente terminó con un rendimiento muy alejado de lo que se podía esperar en enero. La realidad es que Velasco falló el penal ante Alianza Lima que eliminó a Boca de la Libertadores y tuvo unos primeros 6 meses iniciales donde uno se preguntaba si el Dallas de Estados Unidos nos había mandado un futbolista o un granjero estadounidense. Sus primeros 6 meses fueron tan malos que ya desde junio se lo tachaba como el peor refuerzo en la historia del club, teniendo en cuenta que fue el segundo más costoso en la historia del Ceneice, solo por detrás de Riquelme cuando volvió desde el Villarreal. Pero para sorpresa de muchos, y me incluyo, Velasco y su mundial de club es aceptable. Se lo notó más suelto, con más confianza y con ánimo de revertir la situación. Tan así fue que después de unos 65 minutos decentes ante el Bayern Múnich, le puso una muy buena pelota a Merentiel para que este luego haga un golazo, generando así su primera participación directa de gol en lo que iba del año. Desde el regreso de Estados Unidos, Alan fue escalando en confianza y se volvió a una variante casi fija hasta el punto de incluso meterse en el 11 titular. Sin embargo, su choque con Belmonte en un entrenamiento lo hizo perderse lo que quedaba de temporada y perder el pequeño progreso que venía haciendo. Estadísticamente hablando, Velasco jugó 31 partidos, en los que metió un solo gol y dio 2 asistencias. Uno podría llegar a creer que se dedicó a la creación de jugadas y no tanto a la definición, pero tampoco fue así. Velasco no encontró su lugar en la cancha hasta finales de año, momentos antes de su lesión. Por eso su mal rendimiento lo posiciona como uno de los peores delanteros de Boca en el año, pero debido a su sacrificio y al hecho de estar siempre a disposición, excepto por culpa de Belmonte que lo lesionó, le pongo 3 puntos a su año. En cuanto a lo físico, se notó que al principio le costó volver a adaptarse al roce del fútbol argentino, ya que al mínimo contacto lo mandaban contra el pasto, pero de a poco se fue fortaleciendo. En el tema de las lesiones, repetimos, Alan no sufrió ninguna durante el año, entonces choque con Belmonte en un entrenamiento que lo hizo perderse los 7 partidos finales de la temporada. Igual, si querés saber más a profundidad qué pienso de Velasco y qué es lo que le depara, te recomiendo que veas el video anterior, donde explico mucho más en detalle su situación y su probable futuro. Y para cerrar el análisis, llegamos a un caso distinto, marcado más por la irregularidad y las decisiones externas que por su nivel individual. Brian Aguirre. Aguirre tuvo un año muy extraño. Inició el año como una de las apuestas de Gago para ser titular, pero de un día para el otro y en un puñado de partidos, al igual que el Chango Ceballos, Gago lo mandó al banco, casi sin sumar minutos. Tan así que nos tenemos que ir hasta junio para cuando llegue Russo para seguir con esta historia, porque casi no jugó. Con Russo encima le volvió a pasar algo similar al principio. En el Mundial de Clubes no jugó un solo minuto y de la nada, a la vuelta del torneo internacional, se convirtió en titular. Más en una búsqueda de Miguelo en encontrar el equipo ideal que por méritos propios. Luego de esto, Ceballos les terminó ganando el puesto a base de rendimiento.
minutos. La realidad es que el año de Aguirre fue rarísimo. De titular a borrado, de borrado a titular, de titular a suplente. Demasiado loco todo. Si bien Bryan disputó 19 partidos, en realidad solo jugó 866 minutos, lo que serían menos de 10 partidos completos. En todo ese tiempo hizo un gol ante Montemaíz y generó 3 asistencias. Y también podemos recalcar que cuando le tocó jugar fue bastante regular. Nunca tuvo rendimientos estelares como para decir este chico es un crack, pero tampoco jugó partidos desastrosos como para no querer verlo nunca más. Y por eso es difícil calificar un año tan raro. Es uno en el que los propios técnicos le quitaron el ritmo cada vez que empezaba a agarrarlo. Aún así, teniendo en cuenta su rendimiento cercano a los 6 puntos en la mayoría de partidos, me parece que lo correcto es calificar su año con 4 puntos. No tuvo el suficiente rodaje para desarrollarse, pero tampoco dejó muestras impresionantes en el poco tiempo que le tocó jugar. Además, en su mayoría de partido lo pusieron de volante por derecha, teniendo en cuenta que su posición principal es extremo. Ojalá el año que viene, con la triple competencia, pueda sumar más minutos y demostrar si está al nivel de jugar en Boca. En el apartado de lesiones podemos notar que Bryan Aguirre no se perdió ni un solo partido del año por culpa de una de estas, lo cual habla en cierta parte bien de él y en otra de lo mal que lo gestionaron los técnicos, porque casi no jugó. En resumen, el ataque de Boca en 2025 fue un reflejo del año del equipo, desordenado, irregular y lleno de contrastes. Ceballos apareció cuando más se lo necesitó. Merentiel sostuvo resultados aún jugando mal y el resto quedó muy por debajo de lo esperado. El 2026 va a ser determinante para muchos de estos nombres. Pero ahora yo quiero saber para vos, ¿quién fue el delantero más importante del año y quién fue el que más te decepcionó? En el próximo video vamos a analizar a los volantes de Boca, otro sector clave y con varias cuentas pendientes. Y si te gustó el análisis, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chau.